Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a tocar el corazón. El título que vieron, Can Yaman ya estaba enamorado, pero su embarazo lo cambió todo. No es solo un titular llamativo, es el punto de partida de una narrativa fascinante sobre amor, sorpresa y transformación. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando la vida te presenta un giro tan inesperado, especialmente cuando crees tener todo bajo control? Pues de eso vamos a hablar hoy. Y antes de que nos adentremos por completo en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, vamos a desgranar esta increíble historia. Imaginen a Can Yaman, un nombre que para muchos evoca éxito, carisma y una vida aparentemente perfecta. Él ya sentía que su corazón latía con fuerza por alguien especial, estaba inmerso en un estado de enamoramiento profundo, disfrutando de la dulzura de una relación consolidada. Podríamos decir que su mundo estaba lleno de color, de planes, de esa alegría contagiosa que se siente cuando encuentras a esa persona con la que quieres compartirlo todo. Creemos que cuando uno se enamora, todo parece encajar a la perfección, ¿verdad? Los días son más brillantes, las noches más estrelladas, y cada pequeño gesto se magnifica. Can, en este punto de su vida, seguramente sentía esa plenitud, esa sensación de haber encontrado su lugar en el mundo junto a la persona amada. Pero, como bien sabemos, la vida tiene una forma muy peculiar de sorprendernos. Y en este caso, la sorpresa llegó en una forma que pocos esperaban, un embarazo. Y no hablo de un embarazo cualquiera, sino de uno que, según la historia, tuvo un impacto transformador en su estado emocional y en la dinámica de su relación. Piensen en la noticia. No es algo que se tome a la ligera. Un embarazo implica una responsabilidad inmensa, un futuro que de repente se expande de maneras inimaginables. Para alguien que ya estaba enamorado, que se sentía seguro y feliz en su relación, la noticia de un embarazo puede ser un catalizador de emociones encontradas. Por un lado, la alegría inmensa de formar una familia, de ver crecer el amor en una nueva dimensión. Pero por otro, la incertidumbre, las dudas, el peso de una nueva vida que dependerá de ti. La frase clave aquí es: lo cambió todo. ¿Y qué es ese todo que se vio alterado? Podríamos interpretarlo de muchas maneras. Tal vez la dinámica de la pareja se vio forzada a evolucionar a un ritmo vertiginoso. Las prioridades cambian de la noche a la mañana. De repente las salidas románticas espontáneas dan paso a noches de cuidado, a conversaciones sobre pañales y biberones, a la planificación de un futuro que ahora tiene un nuevo centro. El enamoramiento, que quizás se nutría de la pasión y la intimidad de dos, ahora se ve desafiado por las demandas de un tercero que está en camino. Quizás el embarazo trajo consigo una serie de miedos y responsabilidades que antes no se contemplaban. El amor, por muy profundo que sea, se pone a prueba cuando hay que enfrentarse a desafíos concretos. ¿Cómo manejaría Can esta nueva faceta de su vida? ¿Cómo afectaría esto a su carrera, a sus compromisos? La presión de ser una figura pública añade una capa más de complejidad. No es solo una preocupación personal, sino que también hay expectativas externas, miradas ajenas. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. El hecho de que se mencione que él ya estaba enamorado sugiere que la base de su relación era sólida. El embarazo, en lugar de ser un obstáculo insuperable, se convirtió en un crisol. Un proceso que, a pesar de las dificultades iniciales, terminó fortaleciendo su amor. ¿Cómo pudo ser esto? Pensemos en las etapas del embarazo. Los primeros meses pueden ser de adaptación, de ajustarse a los cambios físicos y emocionales de la pareja. Luego vienen las conversaciones sobre el futuro, la elección de nombres, la preparación del hogar. Cada una de estas etapas va tejiendo un nuevo lazo, un proyecto común que va más allá de la pasión inicial. Es posible que el embarazo haya sacado a la luz aspectos de Can que antes no se habían manifestado. Quizás descubrió una faceta protectora, un instinto paternal que lo impulsó a ser aún más dedicado y comprometido. El amor se expande, se redefine. Ya no es solo el amor entre dos personas, sino el amor por una vida que está por nacer, un amor que exige sacrificio, paciencia y una entrega total. La transformación que menciona el título podría referirse a cómo este evento lo obligó a mirar más allá de sí mismo, a asumir una responsabilidad que trasciende sus propios deseos.
El enamoramiento inicial, con toda su magia, se vio enriquecido por la paternidad inminente. Las pequeñas cosas de la vida Cot y Diana, antes quizás dadas por sentadas, adquirieron un nuevo significado. Un simple gesto de cuidado, una mirada cómplice ante la expectativa, todo se carga de un simbolismo profundo. Y aquí es donde reside la lección para todos nosotros. A veces los mayores cambios en nuestra vida, aquellos que nos hacen crecer y evolucionar, vienen de las sorpresas más inesperadas. El amor, como una planta, necesita ser regado y cuidado, y a veces son las tormentas, o en este caso, los embarazos, los que hacen que sus raíces se vuelvan más profundas y fuertes. El enamoramiento de Can, que ya era una fuente de felicidad, se transformó en un amor aún más maduro y resiliente. Imaginemos las conversaciones nocturnas, los miedos compartidos, las esperanzas puestas en el futuro. No se trata solo de los aspectos románticos, sino de la construcción de una familia, de la base sobre la que se edificará la vida de un nuevo ser. El embarazo, al ser un evento que involucra a ambos de forma tan íntima y transformadora, puede ser un motor increíble para el crecimiento de la pareja. Es posible que las prioridades de Can hayan cambiado radicalmente. Las ambiciones profesionales, la vida social, todo pudo haber sido reevaluado a la luz de esta nueva realidad. La paternidad trae consigo una perspectiva diferente de la vida, una que pone en primer plano la protección y el bienestar de los hijos. Y ese instinto, esa necesidad de proveer y proteger, puede ser una fuerza poderosa que moldea a un hombre. El título también sugiere un cambio interno, una metamorfosis personal. Quizás Can Yaman, el hombre público, la figura mediática, tuvo que dar un paso atrás para abrazar a Can Yaman, el padre. Y en ese proceso el amor que sentía se profundizó, se volvió más terrenal, más real. El enamoramiento idealizado se fundió con la realidad práctica de la paternidad, creando un amor híbrido, fuerte y adaptable. Y piensen en la pareja. Como la mujer en cuestión debió sentirse, apoyando a Can, compartiendo sus miedos y alegrías. Un embarazo es un viaje para ambos, y la forma en que se apoyan mutuamente en estos momentos cruciales es lo que define la fortaleza de su vínculo. El embarazo de ella, al ser un factor desencadenante, se convirtió en el punto de inflexión para que el amor de Can se elevara a una nueva dimensión. En resumen, la historia de Can Yaman, marcada por un enamoramiento preexistente y la llegada de un embarazo, nos muestra que el amor no es estático. Se adapta, crece y se transforma. Lo que comenzó como una chispa apasionada se vio avivado por la responsabilidad y la alegría de una nueva vida, demostrando que los giros inesperados de la vida, lejos de debilitar los lazos, pueden fortalecerlos hasta niveles insospechados. El embarazo, lejos de ser una complicación, se convirtió en el catalizador de un amor más profundo, más maduro y verdaderamente transformador. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les parece la idea de que un embarazo pueda cambiarlo todo en una relación ya establecida? ¿Creen que la paternidad siempre trae consigo una madurez y un crecimiento personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares si creen que les podría interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.